Bendito Dios que estás en el cielo, te damos gracias esta noche, Señor, por la gran oportunidad que nos das, mi Dios eterno, de poder recibir, Padre amado, estas enseñanzas de tu palabra. Dios mío, da la guianza de tu Espíritu Santo a tu siervo, Padre amado, y danos a cada uno, Señor, un espíritu y una mente y un corazón receptivo para que podamos asimilar aquellos conocimientos y podamos llevarlos a la práctica, Padre. Gracias, Dios mío, por quienes ya estamos conectados y por aquellos hermanos o hermanas, Dios mío, que quizá en el transcurso van a agregarse a este grupo de estudio, Padre bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios que el Señor está con nosotros, que nos va a guiar en este tiempo, ¿verdad? Protegiendo nuestros pensamientos y sacándole más provecho a nuestras creencias, ¿verdad? Lo que ya conocemos, que se vuelva convicción, ¿verdad? Definitivamente en nuestras vidas, que nos lleve a la práctica y al gozo del testigo fiel, ¿verdad? Como dice un himno por ahí, una letra. Hermanos, yo no dudo que lo que estoy compartiendo, como ya dije anteriormente, es del conocimiento de la mayoría de ustedes. Pero en el repaso y en la reflexión y en el compartir experiencias, pues está la bendición, ¿verdad? Y el aprender más, el asegurar, el confirmar, ¿verdad? A través de lo que otros dicen, lo que nosotros ya estamos haciendo y conocemos. No dudo que mucho de nuestro quehacer en la iglesia lo estamos haciendo en base a los años de estudio bíblico que hemos aprendido en el libro de los Hechos, ¿verdad? El ministerio de Pablo, de nuestro Señor mismo, etcétera, ¿no? Y ya tenemos esos principios incorporados en nuestra práctica ministerial, ¿no? No solamente en nuestro acervo, sino que en la práctica. Hermano Delgado decía. Y muchas de estas cosas que nosotros hacemos ahorita, pues las hacemos, si no hemos tenido una escuela, ¿verdad? Muy buena ministerialmente hablando, los hacemos por lógica, pues por sentido común, ¿verdad? No dudo que el hecho de estar en una iglesia y ante una demanda, una necesidad, pues nosotros le respondemos, ¿verdad? Pensando y orando y ahí vamos, ¿verdad? Así que no dudo que muchas de nuestras prácticas que estamos en la iglesia, que son buenas, dan fruto, pero vale la pena en este periodo cotejar, ¿verdad? Comparar lo que estamos haciendo con lo que dice la Biblia, y aparte de eso, si hay que reordenar, ¿verdad? Si hay que recomenzar, si hay que practicar una renovación ministerial o sistemática, si hay que, como se comenzó a usar este término hace algunos años, una reingeniería, ¿verdad? En nuestro esquema de trabajo, pues eso es lo que andamos buscando y pensando. Y todavía puede ser que dentro de lo que dijimos la primera noche, que son los elementos básicos de la Gran Comisión que no deben de faltar para que la obra sea completa y no queden vacíos en el camino del discipulado, entonces vale la pena que estemos haciendo ¿no? Así es que vamos a ver qué podemos incorporar o qué podemos complementar para que podamos nosotros mejorar nuestro ministerio. Así es que esa es bastante lo que es la intención. Este curso entonces, ¿verdad? Tiene que ver con la conservación inmediata de fruto. Y tiene que ver, para enfatizar, ¿verdad? Tiene que ver también con ver algunos descuidos que podemos estar haciendo en nuestro sistema de trabajo, ¿verdad? En nuestro proceso discipular, en nuestras iglesias, en nuestra propia vida. Y decía yo entonces, en este pequeño repaso, que una de las cosas más descuidadas es el hecho de la conservación inmediata de fruto, ¿no? Es el hecho de que a veces hacemos bastante actividades costosas en cuanto a desgaste físico, emocional, económico, y los logros son pocos. Entonces, cualquier empresa, cualquier institución dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? No es rentable, ¿verdad? Nuestra empresa, nuestro trabajo. Y a veces nosotros debemos de pensar, bueno, y nosotros como iglesia, como institución y como empresa, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una comparación, ¿verdad? Nosotros también somos una institución. Y Dios, como hemos dicho, espera resultados, ¿verdad? En la Biblia está claro que el Señor espera resultados. Bien hecho, buen siervo y fiel, ¿verdad? Entonces, vamos a dar cuentas del tribunal de Cristo. Entonces no podemos dudar de que Dios espera de nosotros resultados. Entonces, valdría la pena, ¿verdad? Preguntarnos. Yo sé que hay muchos líderes o pastores frustrados porque a lo largo de los años no han logrado levantar una iglesia o hacer que la iglesia crezca, ¿verdad? Entonces, y dice, yo tengo conocimiento, fui a un instituto bíblico. Yo conozco hombres que han ido a un instituto bíblico famoso, de reputación, ¿verdad? Indudablemente de buena teología, pero sus ministerios son áridos, son estériles. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí?
Entonces vale la pena que nos preguntemos. Y hay muchos líderes empíricos, muchos pastores que apenas han adquirido conocimiento, pues, ¿verdad? Y no en un instituto, en una clase, y tienen fruto. Entonces, una cosa no asegura a la otra, pero entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué este tiene resultados y por qué el otro no? Y no siempre depende de su preparación teológica, porque uno puede ser así como muy teólogo, pero muy pasivo, ¿no? Y no conozco mis talentos, etcétera. Entonces, todo eso está en juego en este estudio, ¿verdad? Que podamos platicarlo, si se da el caso, si se da la pregunta o el comentario. Aquí estamos hablando entonces de que una de las, ya sabemos, ¿verdad? Es el dicho popular que la cadena se rompe por su eslabón más débil. Y el proceso discipular, donde se rompe el eslabón más débil, es que el fruto permanezca. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Pero muchas veces no permanece. Yo sé de iglesias que han tenido ministerios de conservación inmediata de fruto, pero que lo han dejado por alguna razón, ¿verdad? No sé por qué. O no han sabido cómo hacerlo, y algunas veces le echamos la culpa, decimos al principio, cuando lo malo ha sido el proceso. El principio es que tenemos que hacer algo para que el fruto permanezca, ¿no? Y cuando hemos implementado un proceso que adquirimos de un libro, de un manual, de una capacitación, y lo implementamos mal, decimos, bueno, no, entonces no funciona. No es que no funcionó el plan, sino que lo implementamos mal. Entonces son cosas que nosotros tenemos que observar, tenemos que evaluar en nuestros ministerios, ¿verdad? Si en nuestras iglesias el fruto no está permaneciendo, si tenemos varias conversiones o profesiones de fe que hay que diferenciar, porque puede ser que tengamos muchas profesiones de fe, pero que no son conversiones verdaderas. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar, a discernir entre la una y la otra. Y eso solo se logra cuando uno se acerca a la persona que ha hecho una manifestación y se asegura de que ha entendido el evangelio. Pero si no tenemos quien lo haga, y solo es la labor del pastor, de algunos pocos, pues entonces esa gente que levantó la mano un día porque estaba sin trabajo, porque estaba enfermo, porque tenía alguna preocupación, resolvió su preocupación, pues ya se le olvidó su decisión, ¿verdad? O su acercamiento a Dios. Entonces, hay que estar listo. Yo decía la semana pasada, entonces, que las matronas, ¿verdad? Las matronas, las que ayudan a la mujer en la zona rural, que son, por ejemplo, mujeres empíricas, que le ayudan a la mujer a dar a luz, pues entonces, saben, entienden que es una cosa delicadísima el momento del parto, pues que para el bebito es una crisis, ¿verdad? Para la madre y el hijo, y puede haber que muera el niño en el proceso por un mal manejo de la situación, o una semana después el niño muere, pues, ¿verdad? Porque se contaminó, porque no lo alimentaron bien, o a veces en un mes, muerte de cuna que le dicen, ¿verdad? Se asfixió el niño. Es decir, hay tantas posibilidades de que el niño no llegue a los 5 años, de acuerdo a las estadísticas médicas, que necesitamos nosotros poner atención a los primeros días en que la persona aceptó a Cristo y que verdaderamente aceptó a Cristo, que realmente nació, porque puede haber sido que nació vivo o nació muerto. Ustedes saben que eso se da, ¿verdad? En medicina hay niños que nacen muertos y dicen, bueno, ya está aquí el niño, así que no respira. Y entonces puede ser que una persona escuchó el evangelio y casi que lo obligamos a hacer la oración de aceptar a Cristo, pero la gente no entiende, ¿verdad? O como dice la Biblia y nos advierte Jesucristo también una parábola, que algunos escuchan el evangelio porque la semilla cayó entre espinas y viene el malo, ¿verdad? El diablo, y les quita la semilla. Hay tantos peligros para el bebé, que es lo que queremos hablar en estas noches. Entonces, vamos a avanzar para poder terminar con el material. Y luego, si tenemos algunos minutitos que nos sobran al final del periodo, pues vamos a repasar y vamos a darle más base bíblica. Yo tengo un montón de base bíblica porque me encanta tener base bíblica suficiente, pero entendiendo pues que ustedes ya conocen bastante de esto, sé que ustedes pueden complementar eventualmente, ¿verdad? Así que vamos a ver que la 2b, ¿verdad? Estamos aquí en el 2b. Vamos a ver, estábamos en Romanos 4, cuando hablábamos de establecer en la persona de Jesucristo y cómo se logra. Y en el 1a necesitamos nodrizas, decíamos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿sí? Y decía yo antes de seguir,
que vamos a estar usando analogías para ilustrar entre las vacunas, ¿verdad? Las vacunas no son para curar, o me equivoco. Las vacunas no son para curar, son para prevenir enfermedades. Oye, eso que estoy diciendo está pero ahorita en boga y quién no lo sabe con el famoso COVID. Las vacunas no curan, pero advierten, ¿verdad? Y ante la amenaza de que uno vaya a ponerse, se le vaya a complicar el COVID, pues entonces a uno le da más suave y no llega a la mortalidad. Entonces vamos a usar esa figura de la nodriza. Es alguien que cuida al bebé recién nacido. ¿Y qué es lo que hacen los padres? ¿Y qué es la referencia de los gobiernos? A través de las unidades de salud, llámese como se llame en cada país, entonces que el niño tenga lo más pronto posible o en el tiempo fijado, ¿verdad?, por los médicos, tengan sus primeras vacunas contra la tuberculosis, la BCG que le dicen por acá, ¿verdad?, porque son 3 en 1, ¿no? Entonces, que contra la viruela, después, ¿verdad?, y contra el sarampión. Entonces, si les da sarampión, ¿les va a dar más suave o no les va a dar? Entonces, cuando yo soy discipulador y el Señor me encarga, a través del pastor o como sea el sistema, me encarga de una persona para que yo le discipule, entonces yo tengo que saber qué son las necesidades del recién convertido y cómo puedo advertir en la vida de él las tentaciones, el pecado, la influencia, el volver atrás. Entonces, todas esas cosas que yo debo de saber cuáles son ya los médicos saben cuáles son las enfermedades principales que un bebé con poca inmunización va a adquirir en los primeros días. Así que son las que lo vacunan, porque ya entienden cuáles las enfermedades más comunes a esa edad. De nosotros como cristianos, como líderes y como discipuladores, tenemos que entender, hermano, cuáles son las necesidades básicas y los problemas a los que se pueden enfrentar, las tentaciones a que debe enfrentar el recién convertido, para poderlo cuidar y para poderle poner algunas vacunas. Esa es la figura que vamos a estar usando. Ya comenzamos la semana pasada, si ustedes recuerdan, porque dijimos primero, aquí en Romanos 4, era establecer la persona de Jesucristo, ¿cómo se logra? Para poder establecerlo, que él es la voz más débil, que decía yo, ¿verdad? Para poderlo unir a Cristo, para que se arraigue en Cristo, como dice Colosenses capítulo 2, entonces, esa es mi labor. Tengo que tener claro, mi labor como discipulador es conectarlo no con la iglesia, que sea un buen bautista, ¿verdad? O un buen hermano de la iglesia de Dios, o un buen pentecostal, ¿verdad? O que ame mi iglesia y al pastor. No, lo que necesito es que todo eso, enfocarlo en Cristo. Porque Cristo es el cordón umbilical para este recién convertido. No, no soy yo. Yo soy, como expliqué la semana pasada, si recuerdan, yo soy el ayo. Y el ayo no es el padre. El ayo solamente era contratado por el padre para que vigilara el crecimiento del hijo. Y la nodriza, que dijimos que viene del origen de la palabra que se origina en el latín, nutrición. Entonces yo debo de ayudarle a nutrirlo. Tengo que enseñarle a hacer un devocional, a que lea la Biblia y leerla con él. Entonces, hermano, usted que ya aceptó a Cristo, ya le regalamos una Biblia, léala, oye. No sabe por dónde comenzar, ¿verdad? Y no tiene nociones de... Bueno, mire, cuando yo tenía como 10 años, a mi mamá le regalaron una Biblia. Tenía como 10 años. Y mi mamá, pues gracias, ¿verdad? La tomó, no éramos cristianos, entonces la tomó como, qué bonito, ¿verdad? El adorno, ¿verdad? Y vea qué bueno es tener una Biblia en la casa, ¿verdad? Y la guardó, ahí estaba, en el armario durante años. Un día yo la abrí, con curiosidad, ya tenía mis 14, 15 años y la abrí. Y me topé con las genealogías, allá en el Antiguo Testamento, con una lista, unas genealogías. Y digo, y esto es la Biblia. Y el hijo de no sé quién, y el hijo de no sé cuánto, y nada son. Y después de haber intentado leer la Biblia, la volví a guardar, porque para mí no tenía sentido. Me topé con una cosa árida, ¿no? Una lista interminable de nombres. Y digo, ¿y esto para qué? ¿Cómo se come? ¿Y de qué sirve? Y la volví a guardar. Entonces, hermano, no es cosa de aquí, hermano, recién convertido le regalo una Biblia, léala. Yo tengo que estar con él. Yo tengo que estar a la par de él. Pero ahí es donde comienza lo sacrificial, ¿verdad? Dicen, no, que no tengo tiempo, ¿verdad? Yo le doy la Biblia y voy a orar por él, ¿verdad? Pero no, hermano, hay que estar ahí como
como nuestros hijos en el primer grado, ¿verdad? En el primer año, donde están, ahí viene la A, ahí viene la E, cantadito, y ahí están los docentes enseñándoles al pie de la letra cómo suena, esto, así de delicado esa cuestión. Entonces, yo creo que necesitamos entender para comenzar esto. El ser padre es una gran responsabilidad, requiere paciencia, requiere tiempo, requiere forma. Y entonces nosotros, en nuestras iglesias, repito, es nuestra área débil. No hemos logrado transmitir al liderazgo en general y a los miembros en general la importancia del discipulado y que se preparen así. Yo me acuerdo que un hermano Augusto Aguilar, un tremendo pedagogo, anciano de una iglesia de la Misión Centroamericana, él en una ocasión hablando de esto decía, solo que en el ambiente de la familia, decía, si yo quiero que otra persona eduque a mis hijos que no sea mi esposa, tendría que contratar a un licenciado en educación parvularia, que se fue a la universidad a estudiar 5 o 6 años, educación parvularia, para que tenga la metodología, para que tenga claro cómo transmitirle al niño y que me lo eduque bien. Un año, él está hablando en un año. Y entonces, hoy en día, así como de nuevo la comparación, la mamá sale a trabajar porque tiene que ir a trabajar en algunos casos y deja a su hijo de 1, 2, 3, 4, 5 años con una persona no preparada para nada. Y entonces, ¿qué va a aprender el niño? No ha aprendido malas palabras ni mañas, pero tampoco ha aprendido cosas buenas ni virtudes. Entonces, si lo metemos eso en el contexto de la iglesia, entonces los recién convertidos que siguen viendo novelas, viendo televisión, con los amigos, ¿verdad? No cristianos, y solamente 1 o 2 semanas en la parte cúltica de las reuniones de la iglesia, no esperemos grandes cosas. Más que por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, siga adelante y termine, ¿verdad? Y permanezca. Pero hay tantos ambientes en contra. Eso ustedes ya lo saben, lo menciono para que le comencemos a poner atención. Bueno, entonces necesitamos meterle más atención y más preparación a esta cuestión. Bueno, he sabido de iglesias donde comenzaron un proceso, así como de conservación y mete fruto, pero no tuvo mayores resultados porque no fueron preparados los hermanos con este entendimiento y se fueron desertando. Y después de que lograron por un plan que el pastor puso ahí a trabajar 1 año, después de 3 meses ya nadie siguió con esto. Entonces no es fácil, muchos desertaron. Y entonces el fruto se siguió perdiendo, Son pocas las iglesias que han logrado imponer un método de estos que les ha dado resultados, realmente, ¿no? Y que el mismo método ha sido efectivo y ha dado resultados y todavía está vigente. Ok. Esas son las cosas, ciertas realidades, hermanos, en las que estamos metidos nosotros como iglesia. Entonces, necesitamos nodrizas, preparar matronas, que le ayuden así como la matrona le ayuda a la mujer a dar a luz. Entonces necesitamos que muchos, la mayoría de los hermanos de la iglesia, conozcan esto, que sepan cómo hacerlo, y que lo hagan bien, no que vayan a cometer errores que sean fatales también, ¿no? Bueno, entonces, decíamos la semana pasada que tenemos un gran ejemplo bíblico. ¿Quién fue? El apóstol Pablo. Y vemos que hubo 2 personas que trataron con él. Ananías, que fue el que lo recibió, ¿verdad? Inmediatamente después del parto, ahí camino a Damasco, ¿verdad? Donde cayó en crisis el gran teólogo. Y entonces después a que Ananías se le acercó y lo cuidó algunos días o semanas. Luego Dios mandó a Bernabé, ¿verdad? Un ayo. Entonces podríamos decir que Ananías, para ser así muy, que dijéramos, muy detallistas, que Ananías fue como la nodriza, pero que fue Bernabé como el ayo, para poderle dar función a estas dos prácticas en la Biblia. Y vimos varios pasajes bíblicos, ¿no? Ok. ¿Qué es entonces la labor de la nodriza? Con esa figura nos vamos a quedar. Vimos la semana pasada, ya vamos al 3A, ¿en qué consiste el trabajo de una nodriza? Vamos a ver. Vamos ahí, estamos en el 1A, 2A, vamos a ir al 3A. A ver. Aquí estamos, gracias. ¿En qué consiste el trabajo de una nodriza? Bueno, en decir, primera cosa, cuidado con exagerar, dijimos la vez pasada.
hermano, le han convertido, ¿verdad? Y usted ha llegado al cielo, ¿verdad? En nuestra iglesia hay un gran amor, armonía, comunión, hermano. Ya va a ver que la gente es bien amable y puede ser que sea cierto en su iglesia, ¿verdad? Pero no es muy común. Pero cuando el recién convertido llega y se da cuenta que no es así, entonces, y ahí la base bíblica para que la veamos al regresar, si tenemos el tiempo, si no, ustedes léanlo en casa, por favor, entonces causa desilusión. Porque le exageramos, ¿verdad? Le dijimos que ya llegó al cielo. Y causa confusión, porque, bueno, me dicen una cosa, pero de otra cosa, ¿no? Y causa incredulidad, y a una persona que llega a este punto de incredulidad dice, esto es bien enloquecido, yo no veo la diferencia, pues. Es como que ha llegado a la iglesia de Corinto, ¿no? Donde Pablo dice que estaban en su conducta peor que la de algunos no cristianos. Entonces, la gente dice, no voy, ¿verdad? No, ¿para qué estoy viendo aquí? Entonces, ¿cuál es la solución, hermano? Repito, ¿cuál es la vacuna? Vacuna, repito, es inocularlo. ¿Qué es la vacuna? No cura, pero previene. Antes de que el hermano vea cosas, oiga cosas en la iglesia, que el diácono se llevó la ofrenda, que se llevó, ¿cómo se llama? El teclado, que se están peleando por el color de la alfombra. Antes de que esto pase, entonces yo le digo, hermano, mire, usted no estaba aquí en el cielo, aquí estamos pecadores redimiéndonos, estamos en el proceso de cambiar y a veces caemos, nos debilitamos, tropezamos, pero ahí vamos, hermano. Y entonces aquí la clave es que usted ponga los ojos en Jesús. No le hemos invitado a que sea evangélico, le invitamos a que sea cristiano. Y ser cristiano es poner los ojos en Jesús. Jesús no nos va a fallar. Y estoy poniéndole la vacuna. Ya te advertí. Así que cuando vea cosas, dicen, pues sí, pues aquí estamos como el Hospital Rosales, ¿no? Usted no va al Hospital Rosales y comienza, uy, ese está enfermo, uy, qué pálido ¿verdad? Uy, mira, sangrando, ¿verdad? Y el otro, ay, qué feo, ¿verdad? Como dice mucha gente, yo no voy al hospital porque me deprimo. Claro, si no se deprime, si uno va a encontrar un lugar donde concurren, donde llegan los enfermos. Si yo quiero ir a un lugar donde están los sanos, los que no les pasa nada, vámonos a Metrocentro, pues vámonos ahí a un centro comercial. Ahí en los centros comerciales parece que no hay pobres, que no hay enfermos, porque todos andan con dinero, comprando, comiendo, riéndose, ¿verdad? Pero eso es falso, ¿no? Porque aparte que hay momentos así como ese, pues también hay hospitales. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos que ayudar a entender a nuestros recién convertidos que lo estamos invitando a que junto con nosotros que estamos en un proceso de cambio, pues que lo hagamos juntos. Ese es entonces el entendimiento y hay que tomar tiempo para la persona, bueno, así es la cosa, claro, así es. Hay ananías y zafiras en las iglesias. Las iglesias están llenas de ananías y zafiras. Y de todos los pecadores que Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fueron cortados por su pecado. Bien, así que ahí está. ¿Cuál es la solución? Pues que pongan los ojos a Jesús. Así que vamos a ver que se enfoquen en las enseñanzas, los evangelios de Cristo, Cristo lo que hizo, lo que era, su santidad y que esa es nuestra meta. Así que hay que cuidarlo. El 2B. Vamos con el segundo problema. Cuidarlo de las tentaciones de Satanás. ¿Sí? Aquí hay que tener claro otra vacuna. Cuidarlo de las tentaciones de Satanás. No va a tomar tiempo, hermano, porque de las tentaciones ya sabemos un montón. Todos, cristianos o no cristianos, el diablo nos va a tentar. Nos va a engañar. Va a engañar nuestros sentidos. Nos va a mentir. Como le mintió a Jesucristo. Y ojo, vamos a tomar este modelo, hermano. Yo no voy a, repito, a tomar mucho tiempo porque ustedes ya lo saben. Solo déjenme que lo mencione así de pasadita. Pero de la tentación de Jesús podemos aprender. ¿La tentación es pecado? Preguntamos siempre. No. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, de la tentación podemos salir. La tentación la podemos superar. Entonces, el recién convertido, hermano, va a estar en el ojo del diablo. Es el mejor momento, así como cuál fue el mejor momento de deshacerse del gran hombre, del gran líder que Dios levantó para liberar a los judíos, llamado Moisés. ¿Cuál fue el mejor momento para deshacerse de él? Que se ahogara en el río, que lo abortaran, que lo ahogaran. Después para el diablo.
y sus huestes, es el mejor momento para deshacerse del recién convertido. Cuando está más frágil, más vulnerable. Entonces, ahí es donde más necesitamos la nodriza. Esa mujer que rescataron a Moisés del río. Ok, con esa figura, Jesucristo fue tentado en 3 áreas. Repito, tenemos toda la base bíblica, Mateo capítulo 4, pero no lo hacemos por el tiempo, porque ustedes lo conocen. Pero Jesucristo fue tentado en 3 áreas. Adán, Eva, fue tentada en 3 áreas, las mismas áreas. Como alguien dijo, el diablo siempre usa las mismas artimañas y el diablo siempre tiene el mismo modo, ¿verdad? No ha cambiado a través del tiempo. ¿En qué fue tentada la Eva? En las 3 cosas que el diablo tentó a Jesucristo. Y en 1 de Juan, capítulo 2, el apóstol nos advierte a nosotros. ¿Y qué nos dice? Y ese sí lo vamos a leer, ¿verdad? Y lo vamos a comparar. Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, ¿ok? Ahí sí vale la pena que ustedes lo puedan poner después. En el versículo 15, ¿verdad? 1 Juan, capítulo 2, versículo 15. Como vamos rapidito, comienzo a leer. Dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque aquí va el versículo 16, va como el detalle. Porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne. 2, los deseos de los ojos. 3, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas 3 áreas que Juan está advirtiendo a los cristianos son las mismas cosas que el diablo le puso a Jesucristo por tentación. Y que Jesucristo la rechazó, pero que Eva cayó. Entonces, ¿qué es lo que yo como discipulador de un recién convertido voy a invertir tiempo para dejárselo clarito? Hermano, mire, usted va a ser tentado en 3 áreas. Los deseos de la carne, ¿sí? Fornicación, adulterio, sexualidad mal manejada. Ahora que por todos lados, ¿verdad? Hay fornicación. Luego, los deseos de los ojos. Ay, hoy hay más. Bueno, alguien decía que hace años se levantaban las catedrales. Hoy se levantan los centros comerciales. Ya hace 100, 200 años, cuando la gente era súper religiosa, exageradamente religiosa en un extremo, pues en todos los pueblos, cuente cuántas iglesias hay en los pueblos pequeños de nuestra Latinoamérica, 8, 9, 10 iglesias, pues en un pueblo pequeño. Porque antes la gente los domingos iba a la iglesia, entendieran o no entendieran, pero ahora son centros comerciales. Ya no son catedrales, sino centros comerciales. Entonces, ¿por qué? Y las vitrinas. Y uno llega a desear, ¿verdad? Uno llega a desear, llega a comprometerse, a comprar que no tiene cómo pagarlo, pero ahí están las tarjetas de crédito y se nos complica la vida y así el diablo nos quiere tener. En esa congoja, ¿verdad? ¿Sí? Son estrategias del diablo. No estoy diciendo que no hay que ir a un centro comercial, ¿verdad? Y comprar. Lo que estoy diciendo es cuando esto nos avasalla, pues, ¿verdad? Ok. Y la tercera cosa, la vanagloria de la vida, el orgullo, la vanidad, que provoca guerras, provoca problemas. Entonces, todo ser humano, cristiano o no cristiano, va a tener problemas en estas 3 áreas. Los deseos de la carne. Y hoy toda la publicidad es coma, ese gusto. No se quede con las ganas. Si te gusta, hazlo. If you like it, do it. Y esa frasecita que está en todas las camisetas, ¿verdad? Just do it. Si vemos el contexto en que fue diseñada esa frase, just do it. Simplemente hacerlo, no penses. No pensé en las consecuencias, ¿no? Hacerlo, y si te presenta la oportunidad de hacerlo, date gusto. A comer y beber, porque mañana moriremos, decían los filósofos griegos. Y eso está vigente hoy en día. Entonces, el recién convertido. Todavía hay que pensar en qué contexto o de qué contexto viene. Pero la iglesia misma, estamos siendo tentados, bombardeados, saturados todos los días, tirándonos, ¿verdad? Tirándonos en estas áreas que estoy mencionando. Así que, hermanos, ahí está. ¿De qué voy a advertir yo al recién convertido? Porque algunos recién convertidos son bien honestos y dicen, mire, hermano, yo puedo no ir a la iglesia, excepto a Cristo, porque yo me conozco, yo voy a seguir pecando.
Yo voy a seguir haciendo esto, yo voy a seguir comiendo lo otro, yo voy a hacer el sexo, aquí el sexo allá, ¿verdad? Entonces, yo para eso mejor no, yo soy honesto y sincero, y para qué voy a engañar a su iglesia y hasta le puedo arruinar a sus miembros, mejor yo no voy. ¿Qué le diría a usted ahí entonces? ¿Cuál es la vacuna? Entonces hay que cuidarlo de las tentaciones de Satanás. Veamos un par de pasajes que encontramos ahí, hermano. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Veamos algunos. Esto es bien importante. Es decir, que el discipulador, que nosotros sepamos manejar estas cuestiones y darle respuesta a estas dudas genuinas en muchos casos, ¿verdad? Así que ahí en 1 Corintios 10, 13. Corintios capítulo, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido, fíjese, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si a mí me viene la tentación, y yo me ofusco, y yo no conozco la salida de escape, usted va a algunos centros comerciales en edificios, y hoy es obligación, ¿verdad? Que pongan en los edificios salida de emergencia. ¿O no? Ahí está en todos los edificios, salida de emergencia. Porque cuando tiembla algún incendio, la gente se aloca y entonces se va a meter al fuego, pues, ¿verdad? O queriendo huir se va a meter al más el peligro. Pero si hay señalamiento de salida de emergencia, entonces, ¿qué es lo que yo, ante un recién convertido que sé que va a ser tentado? Así como yo soy tentado. Para nuestra vida vamos a ser tentados. Entonces, hay que enseñarle la salida de emergencia. ¿Cuál es la salida de emergencia, hermano? Vamos a leerlo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que nadie puede decir que, hermano, la tentación era más grande que yo. Eso no es admisible, eso no existe. Más nosotros los cristianos que entendemos esto. La lógica, la razón, el miedo a pecar y las consecuencias de ofender a Dios. Pero dice la oración. Ven un segundito. Tenemos el... Disculpe que nos acaba de meter una cucarachita así de grande. Y no queremos que nos vaya para el colchón. Gracias. Ya. ¿Dónde estábamos? Ajá. Entonces, ya lo que tenemos aquí ahorita es decirle al recién convertido, a nuestro discípulo, hermano, cuando usted tenga tentación fuerte, mire, vamos a orar. Es la misma cosa que hacen los alcohólicos anónimos. Mira, cuando tengas ganas de chupar, decimos aquí, ¿verdad? De emborracharte por una depresión, porque tu mujer te regañó, porque aquí el otro, y tus amigos, llámame, llámame. No le dicen, voy a orar por vos para que te quiten las ganas. Le dicen, llámame que yo voy a llegar a apoyarte, a respaldarte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? A sabiendas, si no necesito que me diga el recién convertido que va a ser tentado. Mira, vení que estoy tentado ahorita. Va a ser tentado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que enseñarle? A orar. Número uno. Y que no tenga pena. Y que me llame. Y yo, como ya sé que los niños, ¿verdad? Después de amamantar, pueden vomitar, yo voy a estar listo ahí, sacarle el aire. Estar listo. Entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Decirle, la tentación se puede vencer. Y dice, ¿cómo? No, si yo siempre que soy tentado caigo en pecado. No, se puede vencer. Primera información de la vacuna. Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que puede resistir. Mira, Dios permite la tentación. Hay que decírselo. Porque puedes malentender, ¿verdad? Porque algunas veces los evangélicos mal informados exageramos y le decimos en convertido, hoy que esté en el Señor, ya el Señor va a levantar un cerco alrededor suyo. Ya el diablo nada que ver con usted, hermano. Y ya va a ver que el diablo no sé qué está derrotado. Y usted no le estamos dando una idea equivocada. Al contrario, el diablo va a tratar de derrotarlo desde el principio. Entonces, ¿pero qué está diciendo? Que Dios no va a permitir que la tentación sea más fuerte que él. Segunda cosa importante. Él tiene que entender que hay posibilidades de vencer la tentación. Y uno dice, probable.
La próxima vez que estás teniendo una tentación sexual, de dinero, ora, ya vas a ver qué pasa. Entonces, dice, no dejarás ser tentados más de lo que. No está diciendo que no vamos a ser tentados, sino más allá de nuestra capacidad. Tenemos que lo entienda. Y hay que después darle una muestra gratis. Fíjate que a mí la vez pasada me pasó esto y lo otro, ¿verdad? Y fui tentado. Yo he sido tentado con dinero en un banco. Voy a cambiar un chequecito de $100 y me estaban dando $10,000 en caja. Y yo pude haber dicho, me voy, yo me voy, me llevo la plata. Pero pensé en la cajera, ¿no? La mujer, ahorita la cajera la toca pagar eso, si no la mete en presa, entre otras cosas. Y dije, mire señorita, se ha equivocado. Pero fui tentado, ¿no? Bueno, ustedes pueden compartir otro tanto, ¿no? Dice que no dejará ser tentado más de lo que pueda resistir, sino quedará también juntamente con la tentación en la salida para que pueda soportar la salida de emergencia. Hermanos, piensen en la salida de emergencia. En los grandes edificios hay rotulación donde dice salida de emergencia. Así que, conclusión, no vamos a ser tentados porque ya somos cristianos y Dios se va a encargar de que no estemos tentados. No, no es cierto. Pero Dios es fiel y no va a dejar la tentación sea más grande. Y si oramos, decimos, Señor, mira, ahorita estoy siendo tentado, Dios me va a cambiar las circunstancias. Testimonio también. Dios no nos va a dejar que pequemos, porque nos va a dar la salida. Piensen ustedes, hermanos, en esta noche, ¿cuántas veces usted ha logrado la salida de emergencia? Pero tenía que conocer dónde está la salida de emergencia. Hay que conocerla. Entonces, esta es otra cuestión. Bien, ya van dos cosas, ya van dos vacunas ante dos problemas del recién convertido. Entonces, la tentación. Hebreos 2:18. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2 y versículo 18? Vayan conmigo rapidito, si no, pues ahí está la nota para que ustedes lo vean después. Pero este sí me parece que es importante, perdón, que lo leamos. Y ahí está Santiago también, ¿verdad? Que habla bastante de la tentación. Está en Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Dice de la siguiente manera. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De qué manera nos va a socorrer? Repito, no orar por orar, ni ayunar todos los días para tener debilidad en el cuerpo, ¿verdad? Como hacía la iglesia católica ahí, ¿verdad? Donde los monjes se metían y ayunaban en las celdas para no ser tentados. No, eso no existe, eso no sirve, dice Colosenses. Entonces, la clave es que en la oración le digamos, Señor, bien, que dice la oración modelo, para que vean toda la evidencia bíblica. Ahí terminamos por el tiempo. ¿Qué dice la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y no nos metas en tentación, y no nos dejes caer en tentación. Entonces, hermanos, no lo mandemos a orar, oremos con él, oremos por él. Pasemos buenos tiempos orando por él. Es decir, la responsabilidad no es de solamente una lección en un aula de la escuela dominical el domingo. Eso es parte del discipulado, probablemente. El discipulado es meterme de lleno en la vida de la persona. Y aunque no puedo estar yo con él todos los días, ¿verdad? Porque es casado yo también y no tenemos tiempo, pero yo puedo estar orando a distancia, orando por él, para que no entre en tentación. Y si está en tentación, que no caiga. Y voy a estar chequeándolo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Y con aquello que me contó, ¿qué tal? Ya lo superó, ¿verdad? Bueno, estamos para servirle. Bien, ahí van dos vacunas. Puestos son Jesús y la oración. Vamos a ver la otra cosa aquí. Cuidarlo del pecado, 3B. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Mire, la primera es cuidarlo de la tentación, cuidarlo del pecado. Sabemos, hermanos, siendo realistas, que ni los más viejos en el Señor
estamos exentos de tropezar, de caer y de pecar. Entonces la pregunta es, ¿y si peca? ¿Y si cede ante la tentación? ¿Qué va a pasar? Ese recién convertido puede sacar varias conclusiones falsas. Número uno, ay hombre, no quiero ser hipócrita, mejor ya no voy a la iglesia. O va a tener sentimiento de culpa. Ay, pero no quiero engañar al pastor, no quiero engañar a los hermanos, no quiero engañar a Dios, mejor me aparto. El diablo, que va a estar activo más en ese periodo, lo va a querer engañar y le va a meter al oído, ya viste que esos son hipócritas, ya viste que no podés, no te estés engañando, ya no vayas. Y de repente, si usted me dice, hermano, ¿y por qué mucha gente deja de ir a la iglesia? Por cosas como estas. Porque pecan, les da pena confesar, que los vayan a ver, que los vayan a tachar de hipócritas, mejor me voy. Si usted supiera, y si usted pudiera platicar, no sé si lo han hecho algunos, con mucha gente que ya no está yendo a la iglesia. Yo hace años, al estar en un grupo de discipulado donde era líder, de los varios muchachos que llegaron, estaba con nosotros un muchacho que estuvo como 4 o 5 meses con nosotros, venía de un mundo difícil, y de repente, a pesar del cuidado, se desapareció. Meses después me lo encontré casualmente en la calle. Y lo único que me dijo, porque no me dio lugar a decir más, me dijo, mira Julio, me dijo, no pude con la cruz. Se dio la vuelta y se fue. Interpretemos, no pude con la cruz. Fallamos en un sentido, en no advertirle, en no decirle, mira, todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Gracias a Dios, años después, volvió. Pero años después, más de 10 años después. Ejemplos. Así que hay que orar para que no entre, que maneje la tentación, que aprenda a manejar la tentación y con nuestra ayuda. Tercero, si peca, y va a pecar, que aprenda a resolver el problema del pecado. ¿Y ahora qué pecado? ¿Qué pasa? ¿Perdí la salvación? Puede ser que en algunas iglesias se enseñe esto. Si usted va a castigar, probablemente van a haber consecuencias. Y el castigo es una consecuencia. Pero trabajemos y leemos un poquito más fino esta cuestión. La pregunta del recién convertido, ¿qué va a pasar si vuelvo a pecar? Okay. Primera, ahí va la vacuna. Aquí va la vacuna. No nos vamos a quedar en el problema, en la enfermedad, sino en la solución, ¿verdad? En la vacuna. Primera cosa que le voy a decir yo, somos pecadores perdonados, no pecadores perfectos. Somos pecadores perdonados, no pecadores perfeccionados. Por eso está grande la letra ahí, ¿verdad? Para que podamos nosotros leer esto y revisárselo. Avancemos. ¿Cuál es la solución divina ante el pecado? Hermanos, ya lo saben. La confesión. ¿Qué pasa cuando usted se ensucia, no? Se lava. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos tenido un día trabajado y sudamos mucho y nos ensuciamos? Más si nuestro trabajo tiene que ver con esto. Bañarnos. No hay problema. Esto no lo vamos a ver así de una manera así como muy descarada, ¿no? Si te ensuciaste, lavas. No hay problema. Porque no podemos también llegar a ese punto, ¿verdad? De enseñarle, no te preocupes, el Señor ya sabe cómo es pecador. Eso no te pequemos, ¿no? Cuidado con eso, ¿eh? Ya Pablo nos advirtió. Ya Pablo en Corinto nos advirtió. Pero en el equilibrio justo, yo quiero decirle esto. ¿Sabe usted, hermano, que de nuevo en el terreno de la medicina y de las enfermedades físicas, la gente puede morir no por la infección, sino por la fiebre? ¿Ya? La reacción del cuerpo a la infección. Mucha gente equivocadamente cuando tiene una infección estomacal, la garganta, en otra área de su cuerpo, entonces lo que hace es tomarse ¿cómo le llaman a lo que quita los síntomas? ¿Cuál es la palabra? Se me va la palabra. Un analgésico. Analgésico. Analgésico, muchas gracias. Un analgésico. Pero eso está bien.
Porque ¿para qué voy a estar yo sufriendo con dolor de cuerpo ante una fiebre, verdad, etcétera? Pero si yo ataco con analgésicos los dolores y los síntomas, pero no ataco la infección, no estoy haciendo nada. Hasta me puedo morir, me puedo complicar más. Pero démosle vuelta. Hay personas que no mueren por la infección, sino por la fiebre. 42, se le quemó el cerebro, convulsionó. O sea, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que hay que atacar la infección, o sea, el pecado que he cometido. Pero también puede ser que la culpa me mate. Y el diablo va a tratar de hacerme sentir tan culpable que no merezco la gracia de Dios, que no merezco el perdón, que para qué me voy a acercar a Dios, para qué voy a ir a la iglesia, mejor me voy al mundo y ni modo es mi realidad, soy pecador, estoy perdido. Esa es la psicología del diablo. Esos son los argumentos del diablo. Y muchos recién convertidos, a no tener conocimiento bíblico, van a caer en esto. Pero si yo, el discipulador, estoy cerca de él y le pongo la vacuna como una advertencia y le advierto de que no somos pecadores perdonados, como alguien dijo, nací pecador, voy a vivir pecador y voy a morir pecador. La diferencia es que fui perdonado por la sangre de Cristo. Y más adelantito ustedes van a ver una frase, me adelanto, porque dice, cuando Satanás te recuerde tus pecados, tú recuérdale el Calvario. Esto, hermano, es bellísimo, esto es la teología bíblica. Cuando Satanás te recuerde tu pecado, tú recuérdale el Calvario. Es que tengo que aceptar que soy pecador y redento. Pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y eso es realmente lo importante de entender. Esta es la vacuna, hermano. Esta es la vacuna, repito, no espere que el cristiano se enfríe y se vaya porque tiene culpa. Porque la fiebre lo está matando, no la infección, sino la fiebre. Adviértale, mi hermano, quiero decirle, lección 1, lección 2, lección 3, ¿verdad? El discipulado ahí en un aula, con manual, como usted quiera, con manual o sin manual, pero dígale, hermano, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Dios ha provisionado, cuando hablamos de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es que nos va a limpiar de los pecados pasados, los presentes y los futuros. Ya el Señor sabía que íbamos a seguir pecando. Si el Señor no hubiera sabido que íbamos a ir pecando, entonces el Evangelio, la gracia no funciona, no sirve. Porque es, vaya, te voy a perdonar tus pecados pasados, pero de aquí en adelante es cuenta nueva y ahí ve que sepa. No, hay provisión. Lo que decía yo en un curso anterior, aquí en 5E, son dos cosas, hermanos. Lo quiero ilustrar de dos maneras bien sencillas. Número 1, cuando usted pinta su casa y la deja bien bonita, confesión de pecado, ¿verdad? Y entonces siempre hay áreas en su casa que se ensucian más que otras. Decía yo alrededor de los tomas, ¿verdad? O de los switch para encender y apagar los encendedores y apagadores de la luz. Se ensucian. Entonces, ¿qué le recomiendan? Uno compre pintura y guarde un poquito de pintura para que cuando se raye, se manche, se ensucie, pues usted pueda pasar en el área sucia y vuelve a quedar limpio. La sangre de Cristo nos limpia todo el pecado. Cristo hizo una provisión para nuestro pecado. Toda la salvación es eterna, porque nos limpia de todo pecado. No solo de las clases de pecado, sino en los tiempos del pecado. Y lo ilustro de otra manera, que me encanta mucho, porque hace años escuché a un misionero que decía que él de pequeñito vivía en una zona rural, a la par de un río, donde iban a bañarse con sus amigos. Y en ese río, bastante caudaloso, había en el centro del río una roca bastante grande. Pero el agua siempre estaba pasando sobre la roca, siempre estaba pasando sobre la roca. Y el chiste de ellos, como ellos jugaban, es que agarraban lodo de la orilla, de la ribera, y se lo tiraban, haciendo pulso, ¿no? Y que cuando la tierra, el lodo caía sobre la roca, la ensuciaba de momento. Pero el agua que constantemente estaba limpiando la roca, volvía a limpiar. Entonces volvía a limpiar la roca y quitaba el lodo.
La sangre de Cristo nos limpia todo pecado, hermano. Y eso está entonces, obviamente, ahí en los pasajes que tenemos, ¿verdad? Acá. ¿Okay? Entonces, vamos a ver en primera de Juan 3:3. Si gustan, creo que nos movió un poquito ahí. Volvamos para el plano. Aquí está. ¿Qué sé? ¿Quieren buscar conmigo primera Juan 3:3, hermanos, por favor? Vamos a usar este pasaje aquí ahorita. Primera Juan 3:3. Dice de la siguiente manera. Primera Juan 3:3. Ahí lo tenemos en el bosquejo. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. De una motivación para nosotros, para recién convertido, es la esperanza. Yo voy a estar en el cielo con el Señor, en un ambiente puro de santidad. Entonces, eso me estimula, me anima, y entonces yo aprendo a estar limpio. Cuando éramos chiquitos nosotros que no teníamos hábitos de higiene, que no nos dábamos cuenta la condición en que andábamos, ¿verdad? Entonces no nos interesaba si habíamos estado revolcándonos en el lodo con los amigos ahí, ¿verdad? En el piso, si la ropa estaba sucia, no nos interesaba, no reaccionábamos a eso, no sentíamos nada. Pero conforme nos fueron enseñando higiene y disfrutábamos el baño, el estar limpios después, ¿verdad? Oliendo, ¿verdad? De estar frescos y oliendo rico, ¿verdad? Después de la bañada, pues ya uno dice, yo no quiero ensuciar. Hay gente que dice, vamos a tal cosa, no, se me acabo de bañar, no quiero sudar, ¿verdad? O tal cosa, no, si la ropa me la acabo de cambiar. Ya hemos adquirido el hábito, el sentir, el disfrutar la limpieza, la santidad, la pureza. Y es allí donde yo tengo que llegar al recién convertido. Antes disfrutaba el pecado, ¿eh? Disfrutaba la inmundicia, la disfrutaba, no fingía. Pero ahora, por la labor del Espíritu Santo, por la enseñanza bíblica, por el ejemplo, por otras cosas, la esperanza que tenemos, entonces vamos a aprender a disfrutar la limpieza, la higiene, la pureza. Eso es algo que el Espíritu Santo va a hacer en el corazón de esta persona, una limpia conciencia. Pero yo, la nodriza, le voy a orientar, le voy a vacunar, le voy a decir, mira, el Señor te va a llevar a disfrutar la limpieza, a disfrutar la pureza. Y dígame, hermanos, en esta noche, ¿no es cierto que eso ha pasado con nosotros? Nosotros, tal vez digo esto y que nosotros son las cosas que nosotros no pensamos. Tal vez no las planteamos así, ¿verdad? Con esa claridad, pero podríamos dar testimonio. Hermano, yo disfruto la santidad, la paz, la tranquilidad, la armonía, la comunión, el estar bien con Dios. Yo lo disfruto, así que me siento bien. No necesito ley que me obligue. Si te vas a matar al infierno, ¿verdad? Que el Señor ya murió por ti, ¿verdad? Y ciertas amenazas vedadas. Es que el Espíritu Santo va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la Biblia. Allí es donde tengo que llevar yo al recién convertido. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en primer lugar? Vamos en orden, vamos a retroceder un poquito al 1C. Solución divina, la confesión. Tiene que aprender a limpiarse. Vayan conmigo al 1.5 ahora. Primero Juan siempre, en el capítulo 1 y versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? Bien, versículo 9. Si confesamos, ahí está, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, condicional, sí confesamos. Dios no nos va a perdonar, no está hablando de la salvación, sino el pecado de ayer, el de ahora, el de hace una semana. Dios no nos va así a perdonar, sino el perdón es resultado, en esta instancia, de la confesión, del arrepentimiento, del reconocer que he pecado. Porque si yo
Si yo le ando arreglando la vida a mi hijo de los problemas en que él se mete, va a seguirse metiendo en problemas. Pero yo le digo, mi hijito, ayer te metiste en este problema y yo acabo de resolverlo así, 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 no lo vuelvas a hacer. Entonces el niño aprende. Cuando el niño de años, de 5, 6, 7 años, ha cometido un error, ha hecho alguna malcriadeza, yo antes de castigarlo físicamente, si fuese el caso, entonces tengo que explicarle qué es lo malo que hizo, las consecuencias de lo malo que hizo, que arruinó, que se dañó, que hay que comprar y entonces que hay que pagar y entonces o castigo o no, depende del caso. Pero el punto es que tiene que haber una explicación. Y yo como discipulado, cuando una persona entonces, mi discípulo, ha cometido un pecado, tengo que ayudarle a entender lo que ha hecho, las consecuencias, a reparar. Y como dice aquí, ¿verdad? Aquí hay una, en pantalla tenemos ahorita y en la parte de abajo, un poquito del proceso. Ese proceso llevaría horas de explicar para poderlos manejar. Ustedes háganlo, por favor, con la ayuda de Dios. Si no, algún día vamos a volver por ahí. Pero por el tiempo actual, primero, ayudarle a reconocer que ha pecado. Qué hizo Dios en el Edén con Adán y Eva? Ayudarles, aunque ya su conciencia los estaba acusando, pero les ayudó a entender. No le dijo, muchachos, no pasó nada, ya comencemos de nuevo, así la vida, hombre. No, sino que no lo tomó Dios así como algo superficial, sino que les ayudó a entender la gravedad de lo que habían hecho. Reconocer que ha pecado. Tienen que aceptar que ha pecado, que no se justifique, que no busque excusas, que no le eche la culpa a otros. 2, arrepentirse de su pecado. Hechos 2:37. Usted puede notar cuando alguien se arrepintió, cuando comienza a manifestar culpa. El problema que tenemos hoy en día, fíjese que hasta es la psicología. Y quiero tomar tiempo aquí unos minutos porque aún nosotros en nuestras iglesias, el pastor, discipulador que se ha dejado engañar un poco por la psicología moderna, porque ha metido un poco, la psicología moderna no es mala, es consejería, se puede usar sus métodos y sus principios en la consejería pastoral, pero cuando hay una psicología mundana, humana, humanista, cuidado, hay que aprender a separarla, porque la psicología trabaja de la siguiente manera, para aliviar el sentir de la persona, que por lo general es culpa, es quitarle la culpa, pero se la quita diciéndole, no, hombre, si lo que has hecho no es malo, no, hombre, es la gente, la exagerada, esta sociedad tan puritana, ¿va? No, hombre, si eso de la sexualidad, el homosexualismo es lo más natural que hay. Entonces la psicología para quitarle el síntoma que resulta de la culpa, lo que hace es quitarle la culpa, pero no lo limpia el pecado como la sangre de Cristo, simplemente le da excusas, le da justificación y los malos son otros. Lo malo es que no tomaste leche chiquito, hombre. Ya tu mamá te pegaba mucho, ¿verdad? Y por eso sos así ahora. La culpable es tu mamá, vos no. ¿Ah? Entonces, cuidado con esa lógica humanista que no es bíblica y que no es correcta. Eso no alivia. Tiene que entender que es culpable, que lo que ha hecho es malo y que habrán consecuencias. Pero si reconoce su pecado, y yo le doy razones bíblicas y lógicas y biológicas, evidencias, para que entienda que lo que he hecho es malo, entonces, pues soy mal, entonces confesemos. El Señor es justo para limpiarnos de todo pecado. Pero mientras tú no aceptes que has pecado, no te puede perdonar el Señor. El perdón es el resultado del arrepentimiento. Esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, volvamos ahí a Primera de Juan, capítulo 1, donde estamos. Dice, si confesamos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos. Y no puede haber confesión si no hay aceptación. Es que mire, si yo no fui, ¿verdad? Si no fue mi culpa, fue el otro comenzó, pues no puede haber perdón. Tenemos que aceptar que sí hemos pecado. Y entonces confesar, y entonces, ay, perdón. Y esto es importantísimo, ¿eh? Y esto es una cosa en la que tenemos que ahondar, porque esto es peligrosísimo si no manejamos bien esto. Vamos a ver. 3D, lo confesamos a Dios. 4D, pedir perdón a Dios y a otros. Y aquí es un poquito lo duro. A veces se nos hace fácil pedirle perdón a Dios porque es invisible y entonces no lo tenemos. Permítame leer aquí un poquito. Okay, es correcto. Entonces,
que tenía un chat ahí, pero ya lo he leído. Decía yo que pedirle perdón a Dios puede ser fácil, porque es algo impersonal, así lo siento, y no lo veo, y ya. Pero pedirle perdón al fulano, al prójimo a quien ofendí, se me vuelve difícil. Pero ahí es donde voy a crecer en humildad, en honestidad, al tener que confesar e ir a arreglar cuentas con aquel que he ofendido o que le he fallado. Eso se llaman deudas morales. Y cuando nosotros nos convertimos, tenemos que entender que veníamos de un mundo donde probablemente le debíamos un montón de, no solo a la tienda de la esquina o al almacén o al banco, era un crédito, sino que deudas morales, que hay que arreglarlas. Y yo entonces, como discipulador, le voy a ayudar a esta persona a pagar sus deudas morales y de otro tipo. Ayudarle nada más, no lo voy a obligar, te lo voy a animar. El 5D es importante, hermanos, porque no se trata de pedir poder, no se trata solo de pedir perdón, sino de pedir poder sobre ese pecado. ¿Saben? Lo voy a explicar de esta manera, lo voy a ilustrar. Nosotros los evangélicos podemos caer en un jueguito parecido al de la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando éramos católicos, los que fuimos católicos, y más los profesantes, ¿no? Realmente católicos son nominales. Pero si usted fue católico y era profesante, o por lo menos alguna vez fue a la iglesia, se dio cuenta que ahí el carrusel a que me refiero es, peco toda la semana, y el domingo me confieso, la hostia, acto de extrema unción, me voy a la casa, y al volver a pecar lunes, martes y miércoles, y es un carrusel. Porque no entiendo la gravedad muchas veces. Nosotros evangélicos podemos caer en esto, en esta ceremonia, en este ritual, una vez al mes. Porque por general, en las iglesias evangélicas la costumbre es la mesa del Señor o la Santa Cena, es una vez al mes. Imagínense que nos acumula, durante 30 días nos acumulan cuántos pecados diarios, ¿verdad? Miles. Después ni me acuerdo qué hice, ¿verdad? Y toda la cuestión. Eso no es correcto. Eso hay que corregirlo en la práctica de nuestras iglesias. Para comenzar, la confesión es algo personal, privado. Y si se quiere hacer un ritual como la mesa del Señor una vez al mes, en algunas iglesias lo hacen una vez a la semana, y en otras lo hacen una vez al año, solo por cumplir con el ritual, no se ha entendido. No hemos quedado con la forma, pero hemos perdido el sentido, ¿verdad? ¿Ok? Correcto, hermano Wilfredo. Entonces, continúo. ¿Cuál es la clave? Que yo como discipulador le voy a enseñar la necesidad y la gravedad a mi discípulo de que tiene que confesar lo más pronto posible su pecado. No tiene que quedarse sucio una semana, un mes. Se va a acostumbrar. Ustedes han visto algunos mendigos en las calles nuestras, donde están ahí, ¿verdad? Con una capa de costra de 6 meses, un año, no se han bañado. No sienten el mal olor, no se sienten ofendidos por su condición. Ya se acostumbraron al pecado. Y cuando nosotros nos hemos convertido al Señor, ya veníamos acostumbrados al pecado, acostumbrados a la fornicación, a las malas palabras, a los malos sentimientos, los malos pensamientos. Y cambiar esto no es fácil. Es labor del Espíritu Santo, pero yo soy la nodriza y le voy a dar indicaciones al recién convertido de que, mira, aquí hay un área que hay que poner atención. Trabajémoslo. ¿Ve qué dice la Biblia? Entonces, la confesión es importante. Capítulo 2 y versículo 1 de Primera de Juan. Textos conocidísimos, hermanos, pero no hay mejor que estos. Hay en otros lados más enseñanza, pero por el tiempo. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, fíjense, y si alguno, o sea, Juan no es mojigato, dice, no, el hermano no puede pecar si acepta a Cristo. O nos llevan a una condición así, ¿verdad? De que, hermano, de aquí adelante usted ya no puede pecar, porque usted ya acepta a Cristo. No seamos idealistas, hermano. ¿Cómo cree usted? El médico le dice a usted, va hermano, ya le nivelé el azúcar, ya la colesterol y ya esto y lo otro, y la gastritis ya estuvo, así que de aquí adelante usted no se va a enfermar, ya no se puede enfermar. Ese sería un idealismo, ¿no? Falso. Entonces dice, y si alguno hubiera pecado, ahí está la clave,
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos. Y mire, hermano, aquí podemos hacer teología, pero el tiempo. Pero déjeme que lo diga rápido y creo que se va a entender. Ahondar es la cosa, que no podemos, pero los abogados, fíjense bien este es el punto teológico, hermanos. Los abogados, aquí en la vida común, en la sociedad humana, el abogado está trabajando para demostrar que su cliente es inocente. Y va a argumentar, va a dar evidencias para demostrar que su cliente es inocente. Pero en el caso espiritual, en el caso de Cristo y nosotros, hermanos, no es así la cosa. Jesucristo sabe que he pecado, sabe que soy pecador. Y no se trata de que Él va a demostrar que yo soy, va a mentir ante un jurado. No, Él no lo hizo cuando sí lo ha hecho, sí lo hicimos. No, la abogacía, la práctica de abogado de Cristo es la siguiente. Padre, Él es pecador, Él mintió, Él robó, Él fornicó. Pero Padre, yo ya morí por Él en la cruz del Calvario. Y esa es mi defensa. Porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. ¿Ok? Hay que tener cuidado con este punto teológico. Porque aunque la Biblia dice que es abogado, pero no es abogado para demostrar nuestra inocencia, sino para decirle al juez, al Padre, sí Señor, ha pecado, pero yo ya morí en su lugar. Yo ya pagué su pecado. Porque la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Esto es algo que predica poco en las iglesias, en nuestros púlpitos. Se los dejo ahí para que ustedes lo desarrollen y profundicen con él y consulten, ¿verdad? Con la Biblia primero y luego pues con algunos comentarios o con algún pastor. Ok. Porque esto es algo nuevo que estoy diciendo. Entonces, ahí va una vacuna que se llama la confesión. La segunda vacuna, porque esto el pecado, hermanos, el pecado nos asedia, dice la Biblia. Entonces nos quedan 10 minutos. Aquí vamos a terminar quizás. La solución divina es la santificación. La santificación. Tiene que aprender a mantenerse limpio. Abusaría, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas en Corintios. Dice, pequemos, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es cierto. Pero el abuso del cristiano carnal, el abuso del cristiano inmaduro, ignorante, sería, bueno, como el pastor Julio Barona dice que ahí está la pintura y cada vez que se ensucia, solo se prepara el brochazo y no ha pasado nada. Es que la santificación hay que entenderla como un cambio de mente, un cambio de corazón y un deseo nuevo, renovado de no pecar. Como alguien lo ilustraba hace años, que usted lo habrá escuchado en algún púlpito, es que el cerdo, su naturaleza, la naturaleza del cerdo es revolcarse en el lodo. Usted lo baña al cerdo, lo perfuma, le pone una chonga, un chongo y lo sienta en la sala alfombrada. Descuídese y el cerdo se va a ir a revolcar otra vez. Es su naturaleza. Lo que el cerdo, decía este hermano, necesita es un cambio de corazón. Porque cuando... Sí, amén. Ven, hermano María de Chávez. Lo que el Espíritu Santo hace en el cristiano es un cambio de corazón. Que ya no puedo pecar. Ya no me siento bien pecando. Es que ya no tiene sentido para mí el pecado. Es que ya no necesito pecar. El que está en Cristo nueva criatura es. Entonces no se trata de un cerdo que se le limpia por afuera, pero su corazón sigue siendo de cerdo. Sino que hay que ponerle un corazón nuevo al cerdo. Y aunque siga siendo cerdo en apariencia, pero ya nos va a revolcar. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Eso es la santificación. La santificación es algo con lo que yo tengo que luchar, como no, los primeros días tengo que dejar de mentir. Estoy acostumbrado a hacer esto y lo otro, a ser abusivo, pero ya no lo voy a hacer, ya no lo siento. Esa es la santificación. Vayan conmigo a 1 Timoteo 5:22. Vamos a ir terminando por el tiempo. Ya ha valido la pena hasta aquí. 1 Timoteo 5:22. Fíjense lo que dice. Mira, es un consejo de Pablo. ¿A quién? A Timoteo. No es un recién convertido nada más, pero para recordárselo, dice Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro.
un término bien amplio. Aquí tiene su contexto, ¿verdad? Que no lo quiero ver ahorita por el tiempo. Tiene un contexto ministerial. Pero el principio es para todos. Consérvate puro. Yo decía, usando otra figura familiar, hogareña, de que orden, no sé cómo manejan ustedes el orden en su familia. Si usted tiene chiquitos, ¿verdad? Hijos pequeños, de mediana edad, pero las cosas, orden significa que cada cosa está en su lugar. Los libros en la librera, los zapatos en la zapatera, los alimentos en la refrigeradora, las cacerolas en la despensa, etcétera. Todo está en su lugar. En la mañana, la esposa, el esposo, los padres ponen todas las cosas en su lugar. Y luego en el día agarran una cosa y la dejan en otro lugar. Agarran otra cosa y la dejan en otro lugar. Usan una cuestión y la dejan por otro lado. Entonces al final del día está desordenado todo. Entonces hay que volver a poner las cosas en su lugar. Es una práctica, una cosa. Pero orden es que cuando yo agarro algo, lo uso y lo vuelvo a poner en su lugar. O sea, la casa no es que lo ordeno a las 7 de la mañana, el resto del día está todo desordenado. Hasta mañana, a las 7 de la mañana, las cosas vuelven a su lugar. No, es que cada cosa que uso, la pongo en su lugar. La regreso a donde está, a donde debe estar. Entonces, el orden, ¿cuántos de nosotros nos pierden las llaves? ¿Dónde es las llaves? Pero si las llaves siempre las pone en el mismo lugar, después de usarlas, nunca le van a perder las llaves. En el lugar y ahí está. Y le enseña a los otros que usan las llaves a que usen y las pongan en ese lugar. Orden es mantener las cosas en su lugar. No es que las agarro, las dejo por otros lados y después las vuelvo a poner. Está bien. Pero lo ideal es esto. Entonces, consérvate puro es que me ensucio, ¿verdad? Y después de varias semanas, ay, hoy es mesa del Señor. Este es el carrusel, ¿va? De un mes. Hoy voy a ir a confesar pecado. Y me dan 30 segundos para confesar un mes de pecado. Eso no sirve. Discúlpenme, esa práctica hay que cambiarla. Y si quieren sostener la iglesia ceremonialmente, está bien. Pero yo, a mi discípulo, las cosas importantes es enseñarle a que confiese el pecado, se mantenga puro. Es que, vaya hermano, ya confesó, dentro de un mes, oye, otra vez ahí el carrusel y saque la lista, ¿va? Y no sirve. Eso es algo que yo debo incorporárselo a la práctica al recién convertido. Pecado cometido, pecado confesado, pero lo importante viene ahorita, vamos a ver si llegamos a eso, pero quiero terminar esto. Entonces, mantente puro. Filipenses 2:15. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Consérvate puro. Mantén las cosas en orden en tu vida. Vamos ahí, por favor, a Filipenses 2:15. ¿Qué dice Filipenses 2:15? Lo vemos rapidito. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La vacuna es la limpieza. Debo enseñarle a mi hijo en el terreno natural que si no se baña se va a enfermar, que si no se lava los dientes se va a enfermar. La higiene es salud. Esta cuñada de frase, la higiene es salud. Entonces, si yo no confieso pecado y me mantengo puro, voy a enfermar espiritualmente. Y de esas enfermedades vamos a hablar la próxima semana. Porque cuando la conciencia se ensucia, entonces el pecado se vuelve fácil de hacer. Y las consecuencias vienen y se complica la vida de todos nosotros. Así que, ¿cuál es la vacuna para cuando alguien ha pecado? La confesión. Segundo, la santificación, entendiéndola como que estamos hablando. Y tercero, que lo mencionamos al principio, es la esperanza. Terminemos con 2 Corintios 7:1 para recordar 1 Juan 3:3. Añadamos 2 Corintios 7:1, por favor. Con esto vamos a terminar. 2 Corintios 7:1. Lo añadimos al bosquejo porque ahí solo aparece 1 Juan 3:3, pero es un texto paralelo. 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, lo leo, así que amados, puestos que tenemos tales promesas de estar en el cielo con el Señor, en un ambiente de pureza eterna, dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando la santidad. Comenzamos con ese convertido y hay que hacerse entender un proceso de cambio, de lo malo a lo bueno, del pecado a la santidad. Quisiera seguir, pero ya son las 9 y hay que ser puntuales. Preguntas, hasta aquí, de la foto, ¿verdad? Si hay preguntas. Chat, no sé si hay 6. David López, to everyone. Esas actitudes son muy infantiles en las iglesias cuando debemos confesar nuestro pecado cada momento. Ok, creo que sí. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto es a nivel humano. Este versículo aplica no a nivel Dios y yo, sino a nivel horizontal. Nosotros y yo, si yo ofendo, peco contra otros y no arreglo esas cosas, la comunión se interrumpe y se echa a perder. Así que, y cuando alguien me ha ofendido, mi responsabilidad es perdonarlo. Pero tiene que seguir el proceso de sí, reconozco que te ofendí. No, que no te, perdóname, discúlpame, no te enojes, hombre, vaya, perdóname. No, eso no sirve, ¿verdad? No, es cosa de una cosa que tenga todos los elementos como la confesión en forma. Ahí es donde tendríamos que invertir más tiempo, pero no lo hay. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bien. Okay, ahí estamos. Sí, esos son los que tenemos. Esos son los que puedo leer yo. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios antes de terminar? Hermano, solo así breve, hermano. Sí. Me gustó cuando hablaba, ¿verdad? En parte de la tentación, porque los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, pero también es interesante, ¿verdad? Porque creo que esto lo entendemos nosotros, porque me imagino que la mayoría lo ha estudiado, lógicamente, pero no enfocar lo que es la tentación con la prueba, ¿verdad? Porque son dos cosas muy diferentes. Y la prueba ya sabemos que es la que utiliza Dios precisamente para hacernos crecer. Y Dios jamás va a utilizar la tentación para probar al Hijo de Dios, ¿verdad? Que eso es lo importante. Entonces, esa seguridad que tenemos en Dios, la seguridad que Él nos ha dado, creo que es importante, pero también es una seguridad que no nos hace ir al libertinaje, porque también hay que tener cuidado en esa parte, ¿verdad? No inclinarnos al libertinaje. El pastor Chad Swindoll decía en uno de sus escritos, ¿verdad? Si tú crees que la gracia te da la libertad de hacer lo que tú quieras, entonces no has comprendido lo que es la gracia, decía él. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Y gracias por el estudio, hermano. Sí, hermano, fíjense que según algunos comentaristas, la palabra en griego para prueba y tentación es la misma. Entonces, ¿qué es lo que diferencia la tentación de la prueba? ¿Quién está haciendo esa acción en mi vida? Y la intención. Pues cuando el diablo me está tentando o probando, es para hacerme pecar. Pero cuando Dios me está tentando o pecando, y quedémonos con la palabra probar, es para que yo crezca y madure. Por eso hemos leído el pasaje, ¿verdad? En Hebreos y en el otro lugar de Corintios, donde dice que Dios permite la prueba en mi vida. ¿Para qué? Para que crezca, para que aprenda a manejar, para que madure, para que desarrolle templanza. Si Dios no estuviera en una burbuja donde el diablo no nos toca, ni el mundo nos ataca, y entonces seríamos personas frágiles, porque no desarrollaríamos anticuerpos. Entonces Dios permite la prueba en mi vida. La intención es que yo madure, que yo me fortalezca, ¿verdad? Entonces es correcto lo que usted dice, hermano. Primero no confundamos, ¿cómo se llama? La intención del diablo, que es hacernos caer, ¿verdad? Anda buscando a quién devorar, pero cuando Dios permite que el diablo nos tiente, por decirlo así, entonces es para nuestra templanza y para nuestra madurez, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Puedo? Sí, hermano. Creo que cuando se dice de que todos los pecados nos son perdonados, tanto los pasados, presentes como futuros, pues creo que también debe tenerse un poco de cuidado, pues porque los futuros, si no los confieso, no me son perdonados, creo yo.
Cuando dices futuro, ¿a qué te refieres? Porque si no lo has cometido, si no lo has no, cometido, no es pero pecado. sí, pero O lo que vas a no hay, cometer a futuro. sí, pero no hay hombre que no peque, pues. Entonces, siempre, ya sea de pensamiento, no sé, o algo, pues, Pecados de que, comisión y de ajá, omisión. puede ser. Entonces, ¿cómo se llama? Si no los confieso, no me van a ser perdonados, ¿no? Ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros, hermano. Así es, sí, ajá, sí. Esa es la clave de Entonces, la confesión. entonces, por eso el cuidado de decir, mira, todos los pecados te son perdonados. Entonces, ahí hay que Bueno, tener un poco de hay que cuidado. decirlo, David, hay que decirlo porque la Biblia lo dice. Es ¿Verdad? La cierto, Biblia dice es que que es todos los pecados son cierto, perdonados. Y ahí es que van es incluidos cierto. los futuros. O sea, es cierto, pero sí los confesamos, ¿ya? Sí. Sí, pero en el caso de los futuros, repito, si no los he cometido, no los puedo confesar. Ahora, aquí, Sí. pero para tomar tu idea, es que la próxima semana vamos a comenzar precisamente en este punto y yo quiero decir dos cosas que, repito, ustedes lo saben, solo quiero ponerlas en el papel en este tiempo. Y es que cuando yo, para no estar entrando a esa carrusel y comenzar, como tú dices, ¿verdad? A que se me hace liviano, como la sangre de Cristo me perdona, entonces yo voy a seguir pecando y lo agarro la liviana, ¿no? No, es porque a la par de pedir perdón tengo que pedir poder. ¿Y poder qué significa? Bueno, Señor, he pecado, pero dame poder para no volver a pecar. Sí. Ya no quiero volver a caer en esto. Entonces Dios, el Espíritu Santo, me va a dar poder, ¿verdad? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también hay que aprender a resolver las tentaciones. Como se ha dicho, bueno, si ahí en la oficina hay una secretaria que me seduce, hombre, tengo que arreglar eso, pues, ¿sí? O la despido, o me cambio yo, o hablo con el jefe, pero tengo que tener templanza, tengo que tener fortaleza y resolver el problema. Entonces, la gracia no solamente es pedir perdón, la gracia es pedir poder. Sí. Entonces, si no vas a ir pecando, como dice, tropezando con la misma piedra. Y la idea es solventar esa situación, es fortalecerme en esa situación, ¿verdad? Así que para que no ocurra lo que tú dices, que entro ahí en un jueguito, ¿verdad? De pedir perdón y volver a pecar, no, la clave es pedir poder. Y eso es el fruto del Espíritu Santo. Sí, Fruto del correcto. Espíritu, ¿verdad? Ok, gracias por tu cuestión, Jaime. ¿No hay alguien más? Hermano, Sí, hermano David y hermano Ricardo, creo, después, ¿verdad? Perdón que no hizo mano, hermano Ricardo, pero... Sí, hermano David y después hermano Ricardo. si gusta que participe el hermano, luego sigo yo. Sí, porque se acuesta temprano. Está bueno. Voy a empezar por el final. Es que yo creo que ahí donde debemos de tener cuidado cuando estamos, valga la redundancia, cuidando a un recién convertido. Porque a veces le planteamos a él de que sí, que el Señor siempre nos va a perdonar. Entonces la gente cree de que puede seguir pecando las veces que él quiera, porque siempre vamos a recibir el perdón de Dios. Ahora, para que, y voy a decir esto y lo voy a decir con mucho respeto para todos, con mucho amor, pero a veces queremos que al que cuidamos, estamos diciendo, no va a pecar, tenés que perdonar, tenés que pedir perdón, pero nosotros no hemos perdonado también. Si nosotros no hemos perdonado, no le podemos pedir al que estamos cuidando que aprenda a perdonar, ¿ya? Porque no queremos confesar pecados que tenemos, porque nos da vergüenza inclusive de decírselo a Dios. Y se los digo porque todos pasamos a veces por eso, pues. Claro que sí. Entonces yo digo que para tener la autoridad moral y para que vivamos nosotros el evangelio así como se plantea en la palabra, tenemos que aprender a confesar al Señor antes que decirle al que estamos cuidando, porque entonces usted dijo algo, es cierto, yo nací en la iglesia tradicional y ahí cada 8 días, bueno, hoy ya le agregaron, dice, para salvación de los pecados hay que ir a misa todos los domingos, dice en la televisión, o sea que, y salen de la misa y van a chupar y van a hacer un montón de cosas, ¿por qué? Porque dentro de 8 días me va a perdonar el Señor. Eso el enemigo lo está trasladando a la iglesia evangélica y muchos están ocupando eso en la iglesia evangélica. Lo que pasa es que tenemos a veces miedo de confesar esas situaciones. Y otra cosa, queremos poner a gente como nodrizas, ¿verdad? A que cuida a recién convertidos
cuando no han tenido ni un solo curso de estudio bíblico, pues. Entonces ellos presentan a un Cristo a su forma de pensar, de sentir. Ahí viene la confusión con aquel recién convertido, ¿verdad? Y en eso, pero solo para terminar, hermano, debemos de estar nosotros a cuentas con el Señor para poder decirle a aquel recién convertido qué es lo que no debe cometer él. Y dejar de estarle presentando a esta iglesia es la mejor. Mira, el Señor te ha traído, ay, papá, aquí estás en el cielo. Y cuando se da cuenta el que se recién convertido que hay más bonches ahí que en el infierno, entonces dice él, me engañaron y vine a parar. Aquí mejor me quedo allá afuera. Correcto. ¿Verdad? Entonces, a eso quería referirme. Gracias, hermano. Sí, y le comento, hermano, sí, rapidito, el pasaje que acabamos de leer donde dice consérvate puro. Si ustedes se acuerdan, lo que dice antes es no impongas la mano con ligereza. Amén, así porque es. El error más grande que podemos cometer hoy en día cuando el pastor no entiende que la estructura tiene que estar puesta por hombres y mujeres que llenan los requisitos que Pablo y Tito da, ¿verdad? Para pastores, ancianos y diáconos, cuando no respeta esto, se está metiendo el cuchillo al solo y va a hacer que los procesos fallen, que los métodos fallen, y después, que no sirve esto, no sirve el otro. No, es que yo no elegí. Entonces, hay que tener el cuidado de no imponga la mano con ligereza. Yo di testimonio aquel día, estuve en una iglesia donde pastoreé 10 años, hermano. Y David López II no me va a dejar mentir. David López II es el de camisa celeste. Porque estuve en una iglesia pastoreando por 10 años y no pude levantar ni un diácono, hermano. No es porque los hombres eran malos, pero no pudo, ninguno llenó el estándar. El estándar que puso Pablo ahí en Timoteo. Pero en otras iglesias se convierte alguien en 6 meses, digo, es bien activo el hermano, va bien deseoso, pongámosle diácono. Y no ha sido discipulado. ¿Qué tenemos después? Pecado escondido, tenemos, ¿cómo se llama? Hermanos que no han superado áreas y los ponemos, mal testimonio. Es decir, son las chambonadas que estamos haciendo nosotros en el liderazgo y por eso estamos hablando de esto, hermano. Y yo lamento mucho, tenía líderes en sentidos, hombres serviciales, hombres que agarraban la pala, pero ponerle el título de diáconos, yo no pude hacerlo nunca, para respetar el estándar, porque ahí dice, no imponga las manos con ligereza. Y más, pero qué bueno lo que han dicho ustedes. Hermano David López II, o uno era, ¿no? Sí, hermano. Amén, hermano. No sé si vamos a lograr explicar este punto que le voy a mencionar, Díganos, si no lo dejamos para la próxima vez, ¿verdad? Cuando entramos en el proceso de la confesión, el proceso también de la restauración, de la limpieza, muchas veces nosotros, aún como cristianos, consideramos algunos pecados, los consideramos como que no son importantes. Entonces, ¿habrá alguna categoría para eso? Por ejemplo, algunas veces una mentira, pero si es adulterio, sí. Entonces, eso es lo que yo quisiera que nos explicara, hermano, porque si hay algún grado o hasta qué nivel yo puedo tomar un pecado o todos los pecados tengo que confesar. Creo a mi criterio que sí todos los pecados, ¿verdad? No importa del tamaño que yo creo que son, ¿verdad? Yo creo que ¿cómo se llama? Sí lo hay, hermano. Hay una categorización que no está en la Biblia, así como dijéramos, enlistada, ¿verdad? Pecado 1, pecado 2, pecado 3. Pero podemos armarla, ¿verdad? En el sentido de, ¿cuál sería un criterio para averiguar la gravedad de un pecado? La gravedad del castigo, ¿verdad? Porque si mi hijo me raya el carro, pues se lo voy a regañar, pero si lo choca, lo voy a castigar, y si se lo acaba, me lo tiene que pagar. Es decir, entonces, cuando es pecado de omisión, es diferente al pecado de comisión. Sí hay una lista que podemos categorizarla, ¿no? Hay que trabajarla, ¿verdad? Pero buen punto, hermano. Pero eso es importante tenerlo claro a la hora de discipular, porque es lo que le vamos a enseñar ahí al recién convertido. Bueno, bendiciones, hermano. Buenas noches. La foto. Creo que nuestra hermana Silvia siempre está pendiente de esto y nos vemos el otro miércoles, Dios mediante. Hermana Silvia, muchas gracias. Muy bien. Todos sonrientes. A la 1, a las 2. Una más. A la 1, a las 2. Y creo que
Creo que ya. El blanco y negro, ¿no? Sí. Bueno, hermano, bendiciones, buenas noches. Qué bueno verles. Que pasen buenas noches, igualmente a todos. Bendiciones. Descansen. A todos, hermano. Felicidades.